Seguramente todos, o la mayoría, debe tener un ejemplar de Los Cuentos del Arañero, ¿verdad? Está el librito y está la versión papel periódico. Y está en internet también. De manera que es bastante... El que no escuchó en el momento en que el comandante echó el cuento, en algún aló presidente, en algún... Gracias, mi corazón, tan bella. El que no escuchó al presidente echando el cuento en vivo y directo, tiene ahí la oportunidad de revisarlo por varias vías. En ese libro, Los Cuentos del Arañero, el comandante echa el cuento de el juramento. El juramento, esa foto, como todos recordamos, es el comandante la mañana del 4 de febrero diciendo su histórico por ahora, y el momento es ahora. Pero ese discurso no es de esa fecha. Ese juramento, perdón, es de el 17 de diciembre de 1982. El comandante cuenta allí, yo me lo leí esta mañanita tempranito. El comandante cuenta ahí que a él, por azar del destino, a él le encomendaron dar el discurso allí donde él estaba sirviendo. Le ordenaron dar el discurso con motivo de una conmemoración de la muerte del Libertador. Y entonces él cuenta allí que él se inspiró en José Martí, y entonces, bueno, recuerda cuál es la frase de José Martí, una frase impresionante. Pero que fue un discurso muy duro, ¿no? Muy revolucionario, ¿no? Ya, en ese momento. En ese momento no era MBR todavía, era Ejército Bolivariano Revolucionario. El año después se constituiría en MBR. Entonces, bueno, él cuenta allí el impacto que eso tuvo entre los militares de mayor rango, cómo un militar de mayor rango salió en su defensa. Y que ese mismo día, eso fue en la mañana, que ese mismo día en la tarde, Felipe Acosta Carles, el catire Acosta Carles, lo invita a trotar. Y entonces invita, como alguien dijo aquí ya, a dos comandantes más, al comandante Urdaneta Hernández y al comandante Baduel. Y entonces los cuatro juran ante el samán y dicen eso: juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos, elección popular, tierras y hombres libres, horror a la oligarquía. Ahí está esa consigna del final. Es una reivindicación histórica que ya nuestros comandantes, bueno, nuestro comandante eterno, hacía de Ezequiel Zamora. Esas son las consignas de los revolucionarios cuando la guerra federal a mediados del siglo XIX. La revolución bolivariana no puede entenderse si se trata de interpretar con esquemas analíticos, solamente con la lectura que uno puede hacer de los clásicos del marxismo, de la historiografía marxista crítica en general. Si nosotros tratamos de entender Venezuela, la revolución bolivariana, con los ojos de Europa, jamás la vamos a entender, nunca, nunca. El presidente, el comandante Chávez y, bueno, todo lo que fue el núcleo fundador de lo que después sería, bueno, el chavismo. Ellos comenzaron por reivindicar las raíces históricas, las tradiciones de lucha del pueblo venezolano. Por eso la reivindicación de Bolívar. Él en ese discurso en la mañana habló de Bolívar, naturalmente. Habló de Martí, que actualizó el pensamiento de Bolívar, que se consideraba un hijo de Bolívar, un hijo de Venezuela. Además, José Martí, como ustedes saben, era cubano, vivió unos años en Venezuela. Y bueno, ahí está Ezequiel Zamora, y todos sabemos el peso enorme que tenía el pensamiento de ese genio que fue Simón Rodríguez en este núcleo de revolucionarios y en nuestro comandante concretamente. Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez, el árbol de las tres raíces, ¿recuerdan? Bueno, el comandante Chávez, en ese discurso
en este discurso del 20 de octubre del 2012, que yo insisto, no conmemoramos, sino que debemos celebrar. El comandante hablaba de multiplicar las comunas, como hasta convertir o construir una gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo nuevo. Él hablaba, tenía como la idea de la red, ¿no? De la lógica reticular. De esto mismo que estamos haciendo aquí, además extraordinarios oradores y oradoras que me han antecedido en la palabra, han echado el cuento, ¿no? De cómo se conformaron, cómo se fueron reuniendo, consejos comunales, es decir, esa lógica reticular, ¿no? Cómo nosotros nos vamos uniendo y vamos conformando. Entonces, la revolución bolivariana se trata, o esta etapa de la revolución bolivariana consiste en cómo nosotros vamos convirtiendo nuestras raíces en esa gigantesca telaraña que se va extendiendo por el territorio de lo nuevo. El territorio de lo nuevo que supone una revolución es siempre territorios vírgenes, nuevos problemas, decía Rosa Luxemburgo, un pensamiento que le gustaba muchísimo también a nuestro comandante Chávez, la citó en muchísimas oportunidades. Ustedes recordarán la cantidad de veces que nuestro comandante citaba la famosa frase de Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Nosotros tenemos frente a nuestros ojos exactamente el mismo dilema. O es socialismo bolivariano o es la barbarie capitalista. El presidente lo que hace el 20 de octubre de 2012 es, claro, él está reunido en un consejo de ministros, ¿no? Hay que saber interpretar la cosa, leer entre líneas. Él está haciendo una reflexión fundamentalmente para su equipo de trabajo. Obviamente, como aquí muy bien lo han hecho ustedes, comuneros y comuneras, para los comuneros. Y han dicho varias de las cosas que el comandante decía para los ministros, ustedes lo han dicho también para los comuneros y las comuneras. De verdad que yo he disfrutado mucho todo lo que he escuchado aquí. Por ejemplo, la necesidad de comunicarse. Él lo decía expresamente. Miren, hay una edición de este discurso que se consigue en internet. Ustedes ponen golpe de timón en Google y les aparece. Es una edición del Ministerio de Comunicación e Información. Es decir, es una versión como un poquito reducida porque está casi íntegro. Se lee muy rápido, rapidísimo, en 15 minutos. Si se lee con atención, porque se puede leer más rápido. Y ahí se van a conseguir varios de los tópicos que ustedes mismos trataban aquí. La necesidad, decía, de comunicarse. Si nosotros no nos comunicamos, el comandante decía, aquí hablaba de los chismes, de cómo había ministros que sentían celos de otros, que no les gustaba pasar la información, que se la reservaban. Bueno, todo eso es trasladable a la organización popular, ciertamente, guardando la distancia, naturalmente, ¿no? Guardando la distancia. Entonces él decía, miren, el que no se sienta en capacidad o en disposición de pasar la información, el que sienta celos, que ponga el cargo a la orden, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Pero aquí o nos comunicamos o hacemos más eficientes los canales de comunicación entre nosotros, o simplemente esto no va a ir para adelante. Él hablaba de ese nivel muy concreto de la dinámica de trabajo. Pero el comandante lo que hacía en ese momento, fundamentalmente, ya en el plano más estratégico, era, él decía, bueno, acabamos de ganar unas elecciones, 13 días antes, 2 semanas antes, acabamos de triunfar, aquel triunfo histórico del 7 de octubre. El comandante con una mano amarrada aquí, bueno, ya padeciendo los rigores de la enfermedad, 11 puntos le sacó al candidato a la oligarquía. ¿Qué hubiera sido el comandante en la plenitud de sus condiciones físicas? Porque intelectuales todos sabemos que las tuvo hasta el final. ¿Qué hubiera sido, por cuántas ventajas no le hubiéramos triunfado, ganado la oligarquía? Bueno, el comandante con todas las limitaciones que tenía le sacó 11 puntos. Nosotros desplegados en batalla. Ustedes recordarán, parece que estuviéramos hablando de historia del siglo pasado casi. Estamos hablando de un año apenas. Un año. Ustedes se acuerdan, Capriles Radonqui tratando de imitar al comandante Chávez, tan ridículo que se veía. Bueno, pero sí, exactamente, no empañemos el discurso. Bueno, pero hay que recordarlo, esas cosas también hay que recordarlas. Bueno, el presidente, ¿qué hacía? Se ubicaba en el momento. Él decía, 7 de octubre, triunfamos, viene una nueva etapa. Entonces, él pasaba revistas sobre lo estratégico. Él decía, miren, el gobierno no sirve. De nada nos sirve todo lo que hemos hecho. O mejor dicho,
hemos hecho muchísimo, mucho. Aquí se ha hecho, miren, aquí se ha hecho lo que no había hecho jamás ningún gobierno en ningún momento de la historia de Venezuela. Pero nosotros tenemos unas profundas limitaciones. Y esa limitación es fundamentalmente la institucionalidad, el Estado. Nosotros hemos hecho muchísimo, pero hay un montón de cosas que nosotros no hemos podido hacer porque estamos todavía aprisionados por el Estado. El Estado él decía, nosotros no podemos olvidar la orientación estratégica de esta revolución. La orientación estratégica es el socialismo y no es otra. Si es otra, si nosotros comenzamos a pensar, por ejemplo, que un año después nosotros estemos comenzando a poner en duda que la cosa va para allá, eso como que es muy difícil, eso es traicionar al comandante Chávez. El camino es el socialismo bolivariano. Entonces el presidente lo que decía era, hay que entender esto como un momento de transición. Nosotros estamos transitando hacia, y tenemos un montón de problemas derivados de eso que no logramos superar, pero bueno, pero hemos avanzado. Tampoco es que él decía allí, muy bueno lo que decía la autocrítica. La autocrítica para estar autoflagelándonos y para no hacer nada, por hablar de la autocrítica, eso no sirve de nada, hay que actuar. Autocriticarnos y criticar, pero actuar. Si no, es pura habladera, pura habladera. Entonces él decía, bueno, hablaba de la necesidad de actualizar, digamos, la orientación estratégica de la revolución bolivariana que tenía que conducirnos a la conducción del socialismo bolivariano. Citaba a Mesaros, citaba al profesor Jorge Giordani, a nuestro querido y respetado profesor Jorge Giordani, que por entonces acababa de publicar un libro más sobre el socialismo bolivariano. Y bueno, él hablaba de la necesidad que tiene coherencia con este tema de la crítica, ¿no? La crítica, si es por criticar nada más o si es por reivindicar la crítica, no, eso lo hace cualquiera. La cosa es, decía él, territorializar los modelos. El modelo socialista, el modelo tal y como lo que nosotros entendemos como revolución bolivariana, eso tiene que tener expresión en lo concreto. Si no, entonces ahí era donde se metía con el tema de las comunas. Y entonces emplazaba e interpelaba a varios ministros. Yo escuchaba aquí, además es muy cómico porque eso pasa en todos los lugares cuando hablamos de este discurso. El presidente no planteó eliminar el Ministerio de Comunas porque el Ministerio de Comunas no estuviera haciendo su trabajo. El presidente lo que planteó fue que si la existencia del Ministerio de Comunas impedía que todo el gobierno, todos los ministerios entendieran la necesidad de que todos se abocaran a la conducción de las comunas, entonces no tenía ningún sentido que existiera el Ministerio de Comunas, ¿no? O sea, era mejor eliminarlo. Claro, con todos los errores que por supuesto nosotros podemos cometer como ministerio también, pero de eso no se trata. Se trata de que él insistía en la necesidad de que, como lo han dicho aquí ustedes, y vuelvo a subrayar el paralelismo entre lo que el presidente Chávez hacía en ese momento como reflexión y la reflexión que ustedes han hecho, ¿no? Se parece mucho ahí, paralelismo, insisto. Si nosotros no entendemos eso como un trabajo que es nuestro también, que es de todos, entonces las comunas van a ser, bueno, una idea bonita, pero que no va a tener ninguna concreción. Pero bueno, y además, después del registro, lo decían también ustedes, ahí es que comienza el trabajo. Y después la cosa es ver cómo se conectan las comunas entre sí y cómo vamos tejiendo esa telaraña de la que el comandante hablaba. Cómo vamos convirtiendo las raíces en una red, ¿verdad? Cómo la vamos diseminando, esparciendo por todo el territorio de lo nuevo que tiene que ser la revolución bolivariana. Bueno, el presidente hablaba, imagínense ustedes, ese es el famoso discurso en que el comandante le encomienda al vicepresidente entonces, Nicolás Maduro, las comunas como su vida, hermano. Hay que ver el peso que puede significar eso para un mortal como el entonces vicepresidente Nicolás Maduro, que alguien como el comandante Chávez te encomiende cualquier cosa como su vida. El presidente Nicolás Maduro, como ha sido, como es público, el presidente Nicolás Maduro, que poco a poco, progresivamente, yo digo poco a poco, aquí nosotros apenas tenemos 6 meses en el gobierno y todo lo que ha pasado, como él decía, ni un segundo de descanso nos ha dado la oligarquía, pero nosotros no se lo pedimos, nosotros no pedimos clemencia.
pero que entonces no nos pidan clemencia cuando nosotros actuemos como tenemos que actuar. Bueno, 6 meses, 6 meses y todo progresivamente, a paso firme, nuestro presidente Nicolás Maduro viene convirtiéndose, afianzándose en el líder político de esta revolución. El presidente Nicolás Maduro no es solamente el heredero de Chávez. El presidente Nicolás Maduro no es solamente el presidente que nosotros elegimos, es el líder político de esta revolución. El presidente Maduro ha reiterado una y otra vez su empeño, mejor dicho, su compromiso por cumplir, bueno, como si fuera, es decir, ha tratado pues de honrar eso que el comandante Chávez le ordenara, que era encargarse de la construcción y de la consolidación de las comunas, bueno, como si fuera su propia vida, ¿verdad? Y ahí está, el comandante, bueno, nos legó hasta su vida. Nosotros lo que venimos hoy a hacer aquí es, bueno, con mucha modestia, un acto tan modesto pero tan hermoso como este, tan significativo para nosotros. Venimos a reafirmar nuestro compromiso con el comandante, en el sentido de que nosotros estamos absolutamente dispuestos también a ofrendar todo el esfuerzo que tengamos que ofrendar, a comprometernos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que esa concreción en el territorio, esa concreción del socialismo bolivariano, que son las comunas, bueno, seguir luchando, seguir empeñándonos todos los días en que eso sea cada vez más una realidad. Hoy tenemos 184 comunas registradas. A nosotros esa cantidad de comunas, por supuesto que nos alegra. Nosotros cada vez que registramos una, bueno, yo por lo menos trato de darle la mayor, por lo menos a través de las redes, concha, al informar que las registramos. Cada registro para nosotros es un motivo de alegría, pero nosotros no nos conformamos con eso. Estamos completamente seguros, convencidos. Nosotros reconocemos que estamos apenas comenzando. Nosotros debemos registrar por lo menos 450 comunas. ¿Por qué? ¿Por qué esa cantidad? Miren, yo cuando llegué al ministerio, ni siquiera me puse a preguntar de dónde había salido esa cantidad. De verdad. Yo asumí que eso era lo que el comandante Chávez le había ofrecido al pueblo venezolano en campaña electoral y que esa era mi tarea. Yo voy a cumplir con esa tarea. Nosotros como equipo vamos a cumplir con esa tarea. Pero además, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ninguna de esas comunas sea una comuna aérea, sea una comuna de papel. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que cada una de esas comunas sea una comuna sólida, consolidada, en camino firme hacia su constitución en comuna productiva. Y así, bueno, seguiremos multiplicando las comunas, digo yo, seguiremos acompañando, mejor dicho, el proceso este extraordinario que significa el hecho de que ustedes, que son los verdaderos protagonistas de este proceso, bueno, vayan creando y multiplicando y enlazándose pues como una red en comunas. El presidente Nicolás Maduro, el pasado 8 de octubre, en un discurso que yo espero estemos celebrando el próximo 8 de octubre, como debe ser, porque me parece que es un discurso histórico, bueno, daba un discurso histórico ante la Asamblea Nacional. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron, levanten la mano los que tuvieron la oportunidad de escuchar ese discurso, muy poco. Bueno, no, el 8 de octubre, el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, cuando solicitó, bueno, miren, los que no hayan tenido la oportunidad, fue un discurso largo. Exactamente, todos estamos, bueno, yo confieso, no lo haya podido escuchar todavía, bueno, yo les recomiendo que lo vayan y búsquenlo. Busquen el discurso del presidente Maduro del 8 de octubre. Se consigue en YouTube, está en las ediciones impresas, se consigue por internet la edición impresa de El Correo del Orinoco, la edición impresa de Ciudad Caracas, y seguramente ya el MINSI bueno, nosotros mismos lo vamos a reproducir para entregarlo como cuaderno. Allí, entre muchísimas otras cosas, el presidente Nicolás Maduro hablaba de la necesidad de una nueva ética política. Eso no se le ocurrió al presidente allí. Eso está trazando una clarísima línea de continuidad con lo que fue uno de los planteamientos estratégicos del comandante Chávez.
muchos de los autores que nuestro presidente Nicolás Maduro citó ese día, Dussel, bueno, en fin, muchos son los mismos autores que citaba nuestro comandante Chávez. Él se comprometía allí con la necesidad, miren, de combatir la corrupción, fuera amarilla, fuera roja, viniera de donde viniera. Y lo ha demostrado con hechos, además. Lo ha demostrado con hechos. Allí la derecha trató de sabotear ese discurso. Cuando nosotros hablamos de la corrupción de gente que está de alguna forma disfrazada, infiltrada en las filas de la Revolución Bolivariana, ahí están todas las cámaras, están todos los periódicos, y ahí sí se alborotan las fuerzas contrarias a la revolución. Pero basta que uno le toque, con el pétalo de una rosa a cualquiera de la infinidad de corruptos que militan las filas del antichavismo, para que uno los vea haciendo escándalo como trataron de hacerlo en la Asamblea Nacional. El presidente no solamente los puso en su sitio, sino que continuó su discurso y se comprometió a no cesar en su lucha contra la corrupción, pero además, que yo creo que es lo más importante, y sin esto no se entendería esta idea, este enunciado fundamental de la nueva ética política, que nosotros sigamos avanzando en la creación de las condiciones para seguir profundizando la democracia participativa y protagónica. Nosotros durante un tiempo dejamos de decir eso. 2008, 2009, yo no sabría identificarlo bien, pero esa es una idea fundante de la Revolución Bolivariana, ¿no? Esa es una idea raíz de la Revolución Bolivariana, la democracia participativa y protagónica, que nosotros no podemos dejar que pierda fuerza. Nosotros no podemos dejar que pierda fuerza el hecho de que esta revolución la hacen, esta como todas las revoluciones, las hacen los pueblos, no las hacen los ministros, y no las hacemos nosotros desde Miraflores, ni desde las instituciones, ni desde las oficinas, bajo la forma de leyes, bajo la forma de lógicas de pensamiento, coexistiendo con los enemigos de este proceso revolucionario además. Por eso es que uno sale de la oficina y uno se siente liberado, porque uno está con la gente, uno está atendiendo directamente los problemas de la gente. El gobierno de la eficiencia en la calle, eso no es para tomarse la foto, es que de verdad, cuando uno sale para la calle y ya no tiene que lidiar con las oficinas y con la burocracia, ustedes no se imaginan lo liberador que es eso, y lo gratificante que es estar en la calle. Miren, hay gente que no le gusta que lo aborden y que le planteen los problemas, y esa política, esa forma de hacer política, esa concepción de hacer política, tiene como uno más lúcidas ese discurso del 20 de octubre. A nosotros nos parecía un crimen. El presidente habló tan claramente de la necesidad de constituir comunas si nosotros no hacemos por lo menos un acto tan modesto como el de hoy. No importa, no importa. Nosotros teníamos la obligación de venir para acá. En este lugar, que el Samán de Güere no se nos olvide, que no se nos olvide, ¿cómo que se llama el cuartel aquí? La 42 Brigada, ¿verdad? Miren, yo estaba el 13 de abril frente a Fuerte, con que hubiera la cantidad de celulares que hay ahorita. Había alguno que otro. Yo era una de las pocas personas que tenía radio, escuchaba Fe y Alegría, mi radiecito, que todavía lo tengo, por cierto. Y yo me acuerdo que mi papá, que en paz descanse, se murió hace 3 años. Mi papá nos iba contando por mensajito todo lo que estaba aconteciendo aquí en Maracay. Cada vez que nosotros escuchábamos algo de lo que estaba pasando aquí en Maracay, era una alegría muy grande. Y seguramente para ellos, cada vez que les contábamos algo de lo que estaba pasando allá, también. Entonces, es necesario que nosotros reivindiquemos nuestros símbolos, que no los olvidemos. Discúlpeme de verdad, no. Claro. Comuna o nada.